Bueno, yo también estoy nervioso, pero ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal su semana? ¿Sí son cristianos o se equivocaron del lugar? Sí, ¿no? Ok. Bien, pues para los que no me conocen, bienvenidos a todos. Mi nombre es Diego Lario, soy uno de los 3 pastores de Doxa y es un gusto tenerlos aquí, es un gusto poder compartir la palabra un domingo más. Y de verdad que nos da mucho gozo, mucha alegría que puedan estar aquí el día de hoy. Siéntanse en casa, bienvenidos, y lo que necesiten pues estamos para servirles. El equipo de hospitalidad que trae su playerita verde los puede apoyar con cualquier cosa que ustedes necesiten y pues bienvenidos. Ok, vamos a estar en Hechos, ¿qué? 9, sí pusieron atención en la mañana, bueno, cuando comenzamos, perfecto. Continuamos con nuestra serie, la serie del libro de los Hechos. Vamos a estar ahora en Hechos capítulo 9 y vamos a estar en los versículos del 1 al 20. El texto original es del 1 al 19, pero el 20 lo vamos a dejar al final porque considero que es una parte importante que va a ligarse a el sermón del próximo domingo, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 20. Y bueno, pues el día de hoy toca la conversión de Saulo. ¿Cuántos convertidos hay aquí? Ahorita vamos a ver. No sé, yo no sé, ¿no? Mi deseo es que todos podamos ser convertidos. Así es que vamos a orar para que la palabra del Señor, para que el poder del Evangelio pueda transformar nuestros corazones esta mañana. Señor, gracias. Te pido, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, pueda redarguirnos, convencernos de pecado, de justicia, de juicio, que podamos venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo y que esta mañana, Señor, si no lo ha habido, pueda haber una conversión genuina en el corazón de los oyentes que están sentados aquí esta mañana. Que el poder de tu evangelio, Señor, transforme la vida de los que están escuchando tu palabra esta mañana. Te doy gracias por este tiempo. Te ruego que tomes mi vida y que todo lo que yo hable, Señor, esté en tu palabra y venga de ti para tu propia gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título del sermón es ¿Cuál es tu mood? ¿Cómo se llama? Ok, para los que son de una generación como la mía, mood significa como en qué estado estás, ¿no? ¿Cuántos tienen Instagram? Ay, ahora nadie, ¿no? Si los veo ahí, ¿cómo andan? Publica y publica cosas toda la semana. ¿Cuántos tienen Facebook? Bueno, ¿cuántos tienen redes sociales? Para resumirlo. Ok, entonces esta palabra es muy común en las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es tu mood? ¿En qué mood estás? ¿En qué canal estás? ¿En qué modo te encuentras el día de hoy? Entonces la pregunta y el título del sermón es ¿cuál es tu mood? ¿Estás en el mood cristiano? ¿Estás en el mood más o menos? ¿O estás en el mood no me interesa ser cristiano, tengo mi propio mood? No sé cuál sea tu mood, ahorita lo vamos a averiguar de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Pero el título es ¿cuál es tu mood? Y respecto a esto, fíjense que encontré un artículo que leí hace una semana y me pareció muy interesante darlo como introducción al sermón que vamos a ver en un momento. Entonces, va a aparecer en la pantalla una imagen que viene con el artículo. Toda la semana estuve esperando ver sus caras cuando vieran Ok. Chequen la imagen. Vean la imagen y voy a leer el artículo. El artículo dice lo siguiente. Muerto en vida, sepultado en la iglesia. Ese es el título del artículo. La persona más difícil de evangelizar no es un ateo, un sectario, un gnóstico, un agnóstico, pero sí lo es un cristiano religioso, que semana tras semana recibe la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia y sin embargo permanece sin ser transformado. Entre paréntesis, nacido de nuevo. Ese cristiano está convencido, confiado y seguro de su salvación, confía plenamente en él mismo y es sabio en su propia opinión. Conoce la palabra, pero no escucha la voz del que la dictó. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1.
¿Cómo somos vistos ante los ojos de Dios? Es triste la realidad y nos revela que hay muerte en vida dentro de la congregación que recibe pero no vive. Cristianos que no han sido transformados por el nuevo nacimiento. Personas cerca del evangelio pero lejos de Jesucristo. Solo aman a los del grupito, hablan mal de todo el mundo, siembran cizaña entre hermanos y se paran en un altar a fingir poder, fingen una apariencia de que viven pero están muertos. No la hemos pasado viviendo en el templo de Dios, pero Dios no habita en nuestro templo. Final del artículo. ¿Cómo se sintieron? ¿Incómodos? Yo me siento incómodo. Pero creo que tristemente esta es una de las realidades que vivimos hoy por hoy como iglesia, como cristianos y como congregación. Y creo que la palabra de Dios esta mañana nos va a ayudar a poder entender esto y verlo desde la perspectiva de Dios. Sin duda, y esta es mi opinión, una de las conversiones más hermosas, más asombrosas que la Escritura nos muestra es la conversión de Pablo. Yo no sé si tú lo has leído, pero esta semana que estuve meditando más tiempo sobre esta porción, sobre este capítulo, es impresionante ver cómo Jesús transforma el corazón de Saulo y después se convierte o cambia el nombre a Pablo. Pero es una de las conversiones más maravillosas, increíbles que la Biblia nos muestra. Y dentro de todo esto, vamos a ver cómo Pablo estaba en un mood, en un canal, en una forma de vida, y cómo se encuentra con Jesús y su mood cambia por completo. Y eso es lo que vamos a encontrar en los primeros versículos de nuestro texto. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Ya lo leímos al principio cuando comenzamos el servicio, así es que si tú no llegaste temprano, esta es una pedrada para que puedas llegar temprano. Ya no lo vamos a volver a leer porque ya lo leímos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, el camino era la iglesia, eran los discípulos de Cristo, así se les llamaba, los del camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Este era Saulo, un hombre conocido de la palabra, un hombre entendido, un hombre estudiado, un hombre que tenía mucho conocimiento teológico, un hombre que fue criado desde las más profundas raíces judías. Dice, él mismo se describe, y lo vamos a ver en un momento. ¿Quién es este Saulo de Tarso? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? Y el mismo Pablo describe a sí mismo, o se describe a sí mismo y da como su CV, como su currículum. Y eso está en Filipenses 3, del 5 al 6, y lo vamos a leer. Dice, Filipenses 3, versículos 5 al 6, dice: circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Wow. Vean qué credenciales, Comienza diciendo: circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, el linaje de Saulo era tan puro que sus dos padres eran hebreos. Este hombre fue educado en las más puras raíces del Antiguo Testamento. Conocía muy bien el Antiguo Testamento. Era un hombre que tenía un gran don que Dios le había dado. Sus padres resolvieron que debía pasar su juventud en Jerusalén bajo sanas influencias y estudiar para ser un rabino. Entonces se decidió que entraría en la escuela de Gamaliel. La escuela de Gamaliel es en ese tiempo una de las escuelas más increíbles, con más sabiduría que pudieran existir en ese momento. Así como el TEC de Monterrey o cosas así, ¿no? ¿Cuántos van al TEC aquí? Es broma. Pero solo es para que se den una idea, ¿no? O sea, cómo desde niño Saulo iba siendo encaminado por sus padres. Ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos no sabían lo que Dios iba a hacer con él. Sin embargo, Dios
Desde antes de la eternidad ya había decidido lo que iba a pasar con Saulo y comenzó a prepararlo, a llevarlo desde niño. Al ver este texto, muchos de nosotros podemos pensar que Saulo era un maldito. Así, era un cuate que asesinaba cristianos, era un desgraciado, era un sanguinario, Pero si leemos detenidamente el texto y entendemos el contexto del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo tenía razones interesantes para hacer lo que hacía. No estoy justificando que estaba bien lo que hacía, pero vamos a darnos cuenta por qué lo hacía. Pablo estaba lleno de indignación contra los cristianos porque creían que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías del pueblo judío. Entonces imagínate a Saulo siendo un super archimega recontra judío, casi un rabino estudiado de la ley. Para él también era imposible pensar en un Mesías que iba a terminar crucificado y muerto. Entonces eso en su cabeza no entraba, de acuerdo a todos sus estudios, de acuerdo a todo lo que había sido preparado, de acuerdo a toda la formación de Pablo. Para él era inconcebible pensar en un Mesías que venía a salvar a su pueblo y que iba a terminar crucificado en una cruz. Para Pablo era inconcebible. Entonces, lo que él hacía en ese entendimiento que tenía de la ley, en ese legalismo que Pablo tenía, lo que Pablo hacía era que pensaba que agradaba a Dios cuando agarraba a aquellos que habían puesto su fe en Jesucristo y que reconocían a Jesús como Mesías. Por eso es que los tomaba, por eso es que los encarcelaba, por eso es que los perseguía. Pablo pensaba que estaba haciendo un bien. Pablo pensaba que estaba agradando a Dios. Pablo pensaba que estaba ganando el favor de Dios y ganándose puntos en el cielo porque estaba metiendo a los cristianos a la cárcel y estaba persiguiéndolos. Saulo es el ejemplo de alguien que sabe mucho de Dios, pero que está muy lejos de Dios. Y sabes, eso sucede porque la condición de Saulo seguía teniendo una condición caída. Y este sigue siendo el ser humano sin Dios, el ser humano sin Cristo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y pensamos que eso nos hace cristianos. Muchos de nosotros leemos la Biblia capítulo por capítulo de lunes a domingo y pensamos que eso nos hace cristianos. Muchos de nosotros somos eruditos y profundizamos en las doctrinas de la gracia, en los 5 puntos del calvinismo, en la reforma y en tantas cosas que nos metemos, pero estamos muy lejos de Dios. Yo no te estoy diciendo que eso sea malo, eso te acerca a Dios, pero eso no te hace cristiano. Y Saulo conocía esta información de principio a fin. Era un hombre extremadamente erudito, extremadamente entendido de la ley. Pero Pablo pensaba que agradaba a Dios y no conocía a ese Dios al que según él servía. Creo que no hay nada más terrible o frustrante o preocupante que vivir pensando que eres algo o que perteneces a un lugar y cuando de repente te das cuenta y te confrontas con el mismo Dios y Dios te dice, no eres. Tú puedes estar aquí, tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes tener 30 años siendo cristiano, pero cuando chocas con la verdad, te das cuenta que realmente no lo eres. Y si tú no eres o no te consideras creyente, ¿cómo entonces puedes conocer a Dios realmente? ¿Cómo puedes llamar la atención de Dios? ¿Cómo puedes hacer que Él te salve o que Él mismo haga que tú te acerques a Él? Tal vez eres egresado del TEC, de la Anáhuac, del UNAM, o has visitado países, o eres una persona que viaja mucho, o trabajas en un banco, o tienes una cuenta en el banco muy grande, o tu currículum es impresionante, o tienes muchas aptitudes, tienes muchas actitudes, tienes muchos talentos, tienes muchas cosas que dar, muchas cosas que ofrecer, pero cuando te topas con Jesús te das cuenta que ninguna de esas cosas te sirven para estar dentro del reino. Todo eso te acerca al reino. Toda la teología, todo el conocimiento te acerca al reino, pero no estás dentro del reino. Y Saulo conocía todo eso, tenía todo este entendimiento, tenía todo este bagaje, pero no estaba
dentro del reino. Nada de estas cosas, nada de lo que tú tienes, no hay nada que tú puedas ofrecer para que Dios se fije en ti. Ni aún siendo como Saulo y teniendo todo ese conocimiento, te va a servir para que Dios pueda fijarse en ti. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 9, versículos 9 al 16. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió, ¿qué? Mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Y sabes quién escribió esto? El mismo hombre que pensaba que por su conocimiento y por querer agradar a Dios con lo que hacía, pensaba que conocía a ese Dios. De tal forma que Pablo y tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para llamar la atención de Dios, para que Dios voltee, para que Dios pueda amarnos, para que Dios pueda rescatarnos, para que Dios pueda salvarnos, para que Dios pueda confrontarnos. No podemos hacer absolutamente nada porque nuestra condición caída no nos lo permite. Aún y con toda la buena teología, aún y con toda la buena o toda la sana doctrina que tú tengas, eso no provoca que tú puedas ser salvado por Dios. Porque ninguna de tus obras sirve para que Él pueda hacer eso. La pregunta, ¿y entonces qué hacemos? ¿Y entonces de qué me sirve venir a una iglesia de sana doctrina? Porque esa frase es muy famosa, ¿no? Uno puede decir, ok, ya salí de la iglesia insana, ya me corrieron, ya hice lo que tú me digas, como tú hayas salido, ya estoy libre, por fin, ahora voy a una iglesia de sana doctrina, ahora quiero conocer la verdad, ahora ya estoy en la iglesia de sana doctrina y entonces ya estoy aquí. Y ahora me sales con que eso tampoco me va a hacer que Dios se fije en mí o que Dios pueda hacer algo en mí. Y entonces, ¿para qué estamos aquí? Y entonces, ¿para qué la sana doctrina? Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Pero como te dije hace un momento, eso hace que puedas conocer más a Dios, que te acerques más a Dios. Pero tú y yo necesitamos algo que pueda confrontar nuestras vidas y que pueda hacer que ese mood cambie a una persona convertida. Fíjate que dice el versículo 3 al versículo 9. Dice, mientras viajaba Saulo, al acercarse a Damasco, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? Dile al de al lado, de repente. De repente. Otra vez di conmigo, de repente. ¿Cuántos de ustedes el Señor llegó de repente a sus vidas? Yo creo que todos. Nadie, absolutamente nadie pudo haber dicho, Señor, aquí estoy, sin que antes hubiera habido un de repente en tu caminar. Aun cuando estabas metido en el pecado, hubo un de repente. Y lo mismo sucede en la vida de Pablo. Él estaba ya con su mente, con los permisos que necesitaba, con su mente en el viaje, viendo tal vez cómo los iba a agarrar, qué iba a hacer cuando tuviera a 2 o a 3, cómo los iba a jalar de los pelos, cómo se los iba a llevar, cómo los iba a torturar. Pablo iba pensando durante su viaje en todas esas cosas y de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Yo no sé cómo pasó en tu vida, pero en mi vida también hubo un de repente. Cuando más practicaba el pecado, cuando más me deleitaba en mi forma de vivir, cuando estaba yo tan contento en lo que hacía y en cómo vivía, hubo un de repente en mi vida que chocó conmigo, donde resplandeció esa luz y donde la práctica del pecado ya no pudo ser más divertida.
ya nunca más volvió a ser cómoda. Y sabes, la vida de Saulo la podemos ver de la misma forma. Él viajaba rumbo a Damasco, él tenía un objetivo en la mente y de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. ¿Qué hizo Pablo para que esto sucediera? ¿Bailó? ¿Danzó? No, fue un de repente. Fue algo que él no esperaba, fue algo que él no pidió, fue algo que simplemente sucedió. Pablo no pasó porque fuera muy guapo, porque fuera muy entendido, porque tuviera un gran currículum, porque supiera mucha teología. Simplemente a Dios se le pegó la gana y de repente esa luz resplandeció en su vida y entonces vino ese choque. Versículo 4, al caer a tierra, o sea, se cayó en tierra. Ese de repente fue tan fuerte que cayó en tierra. Tal vez cayó de rodillas después de ese impactante choque. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante, ¿no? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. ¿Por qué la voz dijo: ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta? Cuando atentas contra un hijo de Dios o contra la palabra de Dios, no estás atentando contra las personas, estás atentando contra Dios mismo. Cuando tú y yo pecamos, causamos un daño a nuestro alrededor con nuestro prójimo, pero tal vez no alcanzamos a entender que al primero que ofendemos y con el que nos estamos metiendo es con el Dios que lo ha creado todo. Y Saulo se estaba metiendo con el Dios que lo había creado todo. Y le dice: ¿por qué me persigues? ¿No los estás persiguiendo a ellos? ¿No estás haciendo una cacería? Lo que estás haciendo es contra mí. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. ¿Quién eres, Señor? Yo no sé si eso pasó en tu conversión. Y si sí, me gustaría que pudieras recordar el día de tu conversión. Ese día que hubo un de repente, ese día que hubo un choque en tu vida y que de repente pudiste ver tu condición caída, pudiste ver toda la porquería que hay en ti y pudiste decir: Señor, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué puedo ver esta condición? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y Saulo lo estaba sintiendo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió: yo soy. Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy y ahora lo hace con Pablo y le dice: yo soy. El mismo Jesús, tiempo atrás, se presenta y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así es que Jesús, el yo soy, que traducido sería: yo soy el que estaba, el que está, el que estará. Es decir, yo soy aquel que siempre está presente. ¡Wow! Yo no sé si puedas ver esto, pero el Dios que siempre está presente, de repente, un día chocó contigo. Y tú no merecías ese de repente. Ni yo merecía ese de repente. Sin embargo, ese Dios que siempre ha sido, que siempre está y que es eterno, tuvo a bien chocar contigo, como lo hizo con Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Pum! Ahí fue el cambio. Saulo se había convertido. Saulo ya no estaba en el mood religioso. Saulo ya no estaba en el mood fariseo. Saulo ya no estaba en el mood yo lo sé todo y ustedes y todos los demás no saben nada. Yo estoy agradando a Dios. Saulo ya había cambiado ese mood. Ahora estaba en un mood que se llama conversión.
Una conversión genuina, una conversión auténtica. ¿Por qué? Porque el mismísimo Dios de la Biblia, el Evangelio hecho carne, se le presentó a Pablo y transformó su corazón. Pablo no recibió el mensaje del Evangelio, Pablo vio el Evangelio enfrente de él, chocando con pared, y Pablo se convirtió. Pablo no hizo nada para que eso sucediera. Ya no es más Saulo de Tarso, ahora es Pablo, el apóstol de Jesucristo. Wow. No me sé el nombre de todos, pero tú puedes decir ahora, y espero que puedas decirlo, ya no soy esa persona, ahora soy Roy, el Hijo de Dios. Ya no soy Sareli la de antes, ahora soy Sareli la hija de Dios. Ya no soy Sergio el de antes, ahora soy Sergio el Hijo de Dios. Y aquí es donde verdaderamente tú puedes comenzar a reflexionar si ese choque con la cruz realmente ha sucedido en tu vida y si verdaderamente ha habido una conversión genuina en tu vida. Una vez que esto sucede, que es en un solo momento, de inmediato le da una instrucción, versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya no, la Biblia no nos menciona que Saulo se levantó, que Saulo dijo, pero espérame, ¿por qué? ¿Quién eres tú? ¿De parte de quién? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Quién dice? No. Se le dio una instrucción de parte del mismo Dios y Pablo se levantó e hizo conforme le fue dicho. Pablo ya no dijo más. Pablo ya no habló más. La conversión estaba hecha. Pablo ya le pertenecía a Cristo. Ahora era un apóstol, aunque él todavía no lo sabía, pero ahora él ya era un apóstol. Pablo ya estaba sometido a la voluntad de Dios y dispuesto a servirle en lo que él le dijera. ¿Puedes ver esta maravillosa conversión? Y sabes que Pablo no hizo nada para que Jesús hiciera esto con él. El mismo Jesús se encontró con él, se topó con pared. Y sabes que el mismo Pablo, el erudito, el gran Saulo, no pudo con el poder de Jesús. Pablo no hizo la oración del pecador. Pablo no le abrió la puerta de su corazón a Jesús y Jesús tocó y dijo, soy un caballero, si quieres puedes entrar y si no, no. No. Pablo no hizo ninguna de esas cosas. Jesús dijo, de repente se le apareció, ¿por qué me persigues? Levántate y ve a hacer esto. ¿Te das cuenta? Pablo no pasó al frente, alzó las manos y le dijeron, repite conmigo para que seas cristiano. Pablo no hizo ninguna de esas cosas. El poder del Evangelio llegó y lo transformó. Así de sencillo, así de simple, así de sublime. Jesús fue a su encuentro, se presentó a él y Pablo se convirtió. Ahora Pablo está listo para ser usado. Mi pregunta para ti es, ¿estás listo para ser usado? ¿Cuántos están listos para ser usados? ¿Estás listo para ser usado? Versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz. O sea, pudieron escuchar la voz. Imagínate la escena. Pero no veían a nadie. ¿Te das cuenta? No veían a nadie. O sea, era como estar ahí y de repente no lo veían. Escuchaban la voz. ¿Podían decir que algo estaba pasando? Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estos mismos cuates que estaban con Pablo escucharon la voz, estaban viendo lo que le estaba pasando a Pablo, pero no veían a nadie. ¿Te puedes imaginar eso? Y sin embargo ellos también obedecieron y estaban sometidos a lo que Dios quería hacer con Pablo porque lo tomaron y lo llevaron. Versículo 9, estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió.
Ahora, ¿qué es lo que produce el Evangelio una vez que tienes este choque con Jesús? Una vez que de repente llega Cristo a tu vida. El Evangelio transforma el corazón de la persona y comienza a vivir una vida diferente. Comienza el nuevo mood, el nuevo cambio. Mira conmigo el versículo 10. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión. Wow. Ananías, aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque ¿qué? Él está orando. Wow. Ahora resulta que el perseguidor de los cristianos, aquel cuate implacable que solo estaba maquinando cómo detenerlos, ahora resulta que ese hombre le estaba orando al Dios creador del universo. Ahora ese hombre tenía comunicación con Dios, ahora ese hombre estaba orando, ahora ese hombre estaba buscando a Dios. Yo me imagino a Pablo hincado, ciego, convertido, y diciendo, o sea, no teniendo otra respuesta en su mente y diciendo, no hay otra cosa que decir más que, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué me hiciste? Señor, ¿dónde estoy? ¿Por qué no puedo ver? Y antes solo era, necesito agarrar a estos tipos porque creen que un tal Jesús vino y es el Mesías y murió crucificado y resucitó. Están locos, tengo que agarrarlos a todos. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿dónde estoy? Mi pregunta para ti es, ¿esto pasó en tu conversión? ¿Tu mood cambió de esta forma? Él está orando, versículo 12, ya ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Su oración fue contestada? Sí, porque Dios le está diciendo lo que va a hacer con él para que pueda ver. Y entonces, sin ver nada, Dios pone una visión en él y ve a un hombre y hasta ve el nombre del hombre y ve cómo le pone las manos y recobra la vista. Dios contestando la oración de Pablo y diciéndole lo que va a pasar. Versículo 13, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprenderlos a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué ha pasado? Ayer me encontré con una tía que no veía hace 20 años. Y mis primos me decían, ¿tú? ¿Pastor? ¿De veras tú? No manches, pero si yo te conozco. Yo veía lo que hacías. Yo veía dónde ibas, yo veía que tú eras un relajiento, que te la vivías en los antros, que te burlabas de tus papás porque iban a la iglesia, que cuando llegabas de madrugada entrabas y los veías orando y les decías, hey, no sean ridículos, párense, ¿por qué están orando? No hay nadie aquí que no ve, les están lavando el cerebro. Ese eras tú y ahora eres pastor. Cuando te burlabas de tu familia, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y mi pregunta para ti es, ¿eso está pasando contigo? La gente que te encuentras y te ve y te dice, ¿tú? ¿Eres cristiano? Pero si vivías de esta forma, ¿cómo es posible que ahora pienses así? ¿Qué te hicieron? Si eso pasa, es porque el mood verdaderamente ha cambiado. Porque hay una conversión genuina. Porque lo mismo que Jesús hizo con Pablo es lo mismo que Jesús ha hecho contigo. Versículo 15, pero el Señor le dijo, hey, no seas metiche. Ve, porque es mi instrumento escogido. Wow. No sé tú, pero yo lo único que he hecho es pecar, como para que Dios diga, eres un instrumento escogido. Para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Cuántos están dispuestos a padecer aquí por el nombre de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a su yo, a sus propios ídolos, a su comodidad, para ser perturbados, perseguidos, molestados por el nombre de Cristo? Aquí no dice: ve, porque es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuántos yates va a tener, cuánto dinero va a tener, cuánta prosperidad, a cuántos va a ganar, cuántas iglesias va a llenar y cuánto va a prosperar, porque ahora es hijo del rey de reyes, y si el rey es rico, los hijos también son ricos. ¿Sí dice eso? Y de principio a fin te vas a dar cuenta que los cristianos hemos sido llamados a sufrir por amor de su nombre. Y si a ti no te gusta sufrir, el cristianismo no es para ti. Es más, si tú no estás padeciendo por amor a su nombre, yo te animaría a reflexionar en tu conversión. Ese hombre que perseguía a cristianos, ahora Dios lo ha escogido para llevar y proclamar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, ya no a los judíos, ya no al pueblo elegido por Dios como los israelitas, sino ahora iba a comenzar un movimiento en el que todas las naciones, todos los seres humanos a las que se les predicara el evangelio, tenían la oportunidad, de acuerdo a la soberanía y a la gracia de Dios, de ser elegidos, y que el poder de ese mensaje por medio de la boca de Pablo pudiera provocar la transformación y el cambio donde Pablo se parara, porque estaba proclamando el evangelio. La pregunta es: si tú y yo hemos sido convertidos de esa forma, si hemos chocado con esa cruz, si hemos sido renovados, transformados, nacidos de nuevo, nos hemos bautizado y hemos estado listos para predicar el evangelio, ¿verdaderamente estamos viendo ese cambio en nuestras vidas y en dónde nos paramos? Nuestra idolatría es tan grande que nos enfrascamos y nos hacemos tan pobrecitos nosotros que somos incapaces de ver nuestra maldad, y la culpa la tienen todos menos nosotros. Pablo era un religioso de primera. Pablo era un perseguidor de los cristianos. El mismo Pablo se dice: no hay nadie más pecador que yo. Y sin embargo, Dios, el evangelio, transforma su corazón y ahora ha sido elegido para comenzar este movimiento en todo el mundo, que hasta nuestros días podemos ver el fruto de lo que Dios hizo con ese hombre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Verso 17: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo. Gracias, amigo. Ya le dijo hermano. Ya no es Saulo, ya es hermano Saulo. Ahora eres hijo de Dios, has sido transformado, tu conversión es genuina. Ahora es un hermano. Ese hombre que primero le dijo a Jesús: oye Jesús, pero este cuate anda matando gente, o sea, tiene permisos, lo puede hacer. No, ve, porque él es instrumento escogido para mí. Y entonces llega y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa de Hechos 1:8? ¿Quién me dice? ¿Se dan cuenta cómo se va a cumplir en todo el libro de los Hechos la promesa? Una vez que Saulo es convertido, se cumple la promesa de recibir ese poder, no para hacer cosas espiritifláuticas, sino para ir y predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Tú crees que eso haya pasado contigo? ¿O que eso pueda pasar contigo? ¿O deba pasar contigo? Si tu conversión ha sido genuina, eso ha pasado contigo.
Tú has sido lleno del Espíritu Santo para que con poder y autoridad tú puedas ir y compartir el Evangelio de Jesucristo. Versículo 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, enseguida se puso a predicar ¿de quién? De Jesús en las sinagogas. En las sinagogas donde estaban los judíos, aquellos que jamás en su vida iban a aceptar que Jesús era el Mesías. Ahí se metió Pablo. Ahí lo mandó el Señor. ¿Y qué les decía? Él es el Hijo de Dios. Con osadía, con denuedo, sin miedo, con confianza, porque el Espíritu Santo lo había equipado para llevar a cabo la obra. De ser un hombre que perseguía a los cristianos, a ser un hombre que se metía en las sinagogas y decía, Él es el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque chocó conmigo, porque yo lo vi, porque de repente me encontró y transformó mi corazón, porque de repente en ese camino de porquería, Él se encontró conmigo y me dio un nuevo corazón y pude nacer de nuevo, pude ver mi pecado y pude ver la gloriosa cruz y puedo ver a Jesús y su evangelio y puedo decir, Señor, gracias porque me has salvado y ahora en respuesta a ese evangelio, Señor, quiero servirte y que me lleves a donde tú me digas, Señor, porque quiero predicar el evangelio de Jesucristo, porque tú has salvado mi vida. El religioso responde haciendo cosas para que Dios haga algo. Pero el que ha sido transformado responde al evangelio porque está agradecido por lo que Cristo hizo. Si en tu corazón no hay agradecimiento, no has chocado con Jesús y con la cruz. ¿Pablo tenía las credenciales para predicar? Sí, era un erudito. ¿Pablo conocía la ley y podía dominarla y podía tener debates? Sí, porque la conocía y la estudió. Pero Pablo no podía predicar el evangelio sin Jesús. Así es que, gracias a Jesús, y por su obra redentora es que ahora tú y yo, si tu conversión ha sido genuina, puedes ir y predicar el evangelio. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, gracias a ese evangelio, es que ahora tú y yo, después de esa conversión, podemos ir con toda autoridad, con toda confianza, con toda osadía, con todo ánimo a predicar el evangelio de Jesucristo, porque eso va a transformar la vida de las personas. Pero si tú no has experimentado esa propia transformación en tu vida, difícilmente vas a compartir esa alegría porque no la has experimentado. Y si hay alguien aquí que no la haya experimentado, pero que hoy siente convicción de pecado, que hoy puede ver esa cruz y sentir culpa, este es el momento de un arrepentimiento genuino y donde el Dios de la gracia quiere transformar tu corazón. Señor, queremos cantar en agradecimiento a ti, pero te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no ha sido convertido y que tú lo has elegido desde antes de la fundación del mundo, que has tenido a bien tener misericordia de esa persona, Padre, por favor, ven de repente, Señor. Ven ahora, Señor. Que resplandezca tu luz en el corazón de esa persona, porque necesita el evangelio. Padre, que haya un antes y un después, que su mente y su corazón cambien y que pueda responder en gratitud por lo que tú has hecho. Que sea escogido para proclamar tu evangelio
a donde tú lo mandes o a donde tú la mandes. Por favor, Señor, transforma corazones. Ten misericordia, Señor.